Hola, bienvenidos al Evangelio, Teología y Vida de esta semana. El domingo pasado escuchamos la invitación del Señor para orar siempre y comprendimos esta oración, ¿cierto? Como tener los pensamientos, los sentimientos en total sintonía con los de Dios. Así podremos discernir de forma adecuada respecto a las decisiones que tenemos que ir tomando en nuestra vida. Sin la oración se corre el riesgo de equivocarnos en las opciones que vamos tomando y terminamos alejándonos del Evangelio. Pero no solamente es necesario orar de forma constante, sino es necesario orar bien. Hay una oración que está equivocada y que incluso puede ser peligrosa en nuestra vida, porque evita que entremos en sintonía con Dios. Es esa oración que termina convenciéndonos que siempre hacemos el bien, porque Dios piensa igual que nosotros. De alguna forma, la parábola que nos regala el Señor este domingo es para ponernos como en aviso, para estar atentos con este tema de la oración. Es un tema importante para nosotros. Les invito a que podamos leer el Evangelio entonces de este próximo domingo, tomado del capítulo 18 de San Lucas. Refiriéndose a algunos de los que se tenían por justos y despreciaban a los demás, Jesús dijo esta parábola. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo de pie oraba así: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres que son ladrones, injustos y adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago la 10ª parte de todas mis entradas. En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se animaba siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí que soy un pecador. Les aseguro que este último volvió a su casa justificado, pero no el primero, porque todo el que se eleve será humillado, y el que se humilla será elevado. Lo primero que queremos preguntarnos es a quién está dirigida esta parábola. De hecho, así comienza este evangelio. No está dirigida a los ateos, como podría pensar, como para convertirlos, sino que está dirigida esta parábola a los creyentes, a los practicantes incluso, a los justos, a los devotos, a aquellos que rezan mucho y que van siempre a la iglesia. Está dirigida a aquellos que piensan que merecen alabanzas y no correcciones en su vida. De hecho, el Evangelio insiste, son personas orgullosas de su integridad moral, están convencidos de que merecen bendiciones y favores de parte de Dios porque son fieles a sus preceptos. Ellos incluso terminan despreciando a los demás. En la parábola, esta figura es la que está reflejada en el fariseo. El problema es que nosotros nos sentimos alejados del fariseo. Es como, nos cae como antipático. Nos parece que es un hombre hipócrita, orgulloso, presumido. Sentimos más simpatía por el publicano, que es el recaudador de impuestos, que se nos presenta como arrepentido y humilde. Tampoco nos identificamos mucho con el publicano. A lo más lo aceptamos un poco más que al fariseo. En el fondo pareciera que este domingo vamos como a zafar, como que no nos toca la parábola porque no somos ni el fariseo ni el publicano. Pero no es así. La parábola está totalmente dirigida a nosotros hoy. Vamos a ir por orden para poder entenderla. Los que iban al templo a rezar iban a ver el rostro de su Dios, como lo afirma el Salmo cuando dice que estaba exiliado. El salmista dice: ¿cuándo podré volver a ver el rostro de Dios? Eso es la oración, ya eso iban al templo junto con ofrecer los sacrificios. Por la oración que hacemos, reconocemos quién es nuestro Dios, quién es nuestro interlocutor en la oración. Podemos descubrir desde la oración qué rostro tiene nuestro Dios. Y nos preguntamos inmediatamente, nosotros cuando rezamos, ¿le rezamos al Dios que nos presenta Jesucristo de Nazaret? ¿O el Dios que nos presentan y que predican los fariseos? Atentos, porque se puede tratar de un Dios que no existe, al cual nosotros le rezamos. Por ejemplo, cuando nos dirigimos a un Dios que tiene una varita mágica en la mano e intentamos convencerle de que resuelva nuestros problemas con sus milagros, bueno, ese Dios no existe. El fariseo y el publicano suben los dos a rezar al templo, pero le rezan a un Dios diferente el uno del otro. Jesús presenta en el fondo estos dos personajes como opuestos, el fariseo y el publicano. Vamos con cada uno de ellos para poder comprender esta parábola.
El fariseo, en primer lugar, él es el santo, es el hombre justo, es el observante de los mandamientos. Nosotros tenemos una imagen errada de los fariseos. Nos quedamos con la expresión fariseo hipócrita y nos suena como una persona que es falsa, que no pone en práctica lo que dice. Pero en verdad el fariseo era una persona leal, era una persona fiel a la ley. Nicodemo, por ejemplo, era el jefe de fariseos y Jesús lo estimaba mucho. San Pablo dice que son personas que tienen celo por Dios. Bueno, este fariseo sube al templo a orar y nos dice el texto que oraba de pie. Hasta leemos mal eso, nos parece que es una postura como prepotente para aparentar, para que lo vean, o presentarse como una forma hipócrita ante Dios, pero no es así. Estaba de pie porque el estar de pie es la postura normal del judío cuando reza. De hecho, el publicano también reza de pie, porque así rezaban todos. Y aquí un pequeño paréntesis, que nosotros pensamos que la postura más digna para rezar es la postura de rodillas, así lo hacemos en algunos momentos de la Eucaristía, por ejemplo. Pero es ante el rey que uno se arrodilla. Ante un padre, uno no se arrodilla. Ante Jesús, por ejemplo, en liturgia, no nos arrodillamos, sino que escuchamos sentados la palabra y nos ponemos de pie cuando es Cristo mismo que nos habla, por ejemplo, en el Evangelio. Orar de rodillas, que es una postura más bien de adoración, tiene sentido, obviamente, también en nuestra liturgia y en nuestra vida espiritual, pero a veces nos podría alejar de la imagen paterna de Dios. Resalta la imagen de un Dios que es rey, pero atentos, Cristo aclara que es un rey, pero no como este mundo, sino de una forma distinta. Tal vez ponernos de rodillas tiene que ver con el resabio de una espiritualidad que a lo mejor no nos conduce, no nos ayuda a comprender ese verdadero rostro de Dios que nos presenta Jesucristo. Con esto no digo que no hay que ponerse de rodillas, pero es bueno entender qué hay detrás de los signos que hacemos también en nuestra liturgia. Este fariseo estaba rezando bien, de pie, pero está rezando por sí mismo. Y aquí tal vez está el error, no en la forma, no en la postura, sino también en el contenido. Está rezando para sí mismo, está replegado sobre sí mismo. Por eso podríamos decir que esta oración está mal hecha. Él cree que se dirige a Dios, y ojo, no hay maldad en esto, sino que tiene que ver con la tradición. Él cree que se dirige a Dios, pero en realidad está hablando consigo mismo. Habla con el Dios que tiene en mente, pero no es el verdadero rostro de Dios. Seguro que es el Dios que aprendió en la catequesis de los rabinos y que le gusta porque ese Dios piensa como él. Es un Dios que premia al que le obedece y castiga al que rompe la ley. Es un Dios que no tiene nada que ver con los pecadores. Bueno, este fariseo se dirige a este Dios. Pero fíjense que no dialoga con él, sino que dialoga consigo mismo. Él está convencido de estar rezando, pero está hablando consigo mismo. A veces nosotros hoy día también nos confundimos en esto. Pensamos que la oración es una retrospección. Pensamos que es un mirar, es un pensamiento, conversar con uno mismo, seguir ciertas ideas en nuestro interior. Dios termina siendo como una excusa para autocontemplarnos, por decirlo así. Terminamos reforzando lo que pensábamos y termina siendo como un Dios que está como de acuerdo con nosotros mismos. No sé si logro explicarlo bien, pero atentos con nuestra oración. A veces pensamos que vamos a rezar o decimos, mira, esto yo lo recé mucho, lo puse ante Dios, pero al final lo que hice fue ponernos ante mí mismo. ¿Qué significa poner algo ante Dios? A ver si logramos profundizar también en eso. Pero está claro que con mucha facilidad intentamos adecuar a Dios a nuestras ideas. Bueno, volvamos a este fariseo. Este fariseo es un hombre sincero. No es falso como tendemos a pensar. Él está convencido de que habla ante Dios. Él es una persona justa y honesta. Y la lista de cosas que les pone en la oración a Dios, fíjense, no es un ladrón, ni adúltero, ni injusto. Ayuna 2 veces por semana, que era mucho más que lo que se les exigía. Bueno, paga el diezmo. En él no hay nada reprochable. Y está orgulloso de su rectitud. Nos molesta también un poco que se compare con los demás, en este caso que con el publicano, pero tampoco es una falta muy grave.
Es más, es probable que hasta tuviera razones para sentirse un poco mejor que algunos que los demás. Bueno, la verdad es que hoy sería un modelo de ciudadanos y le perdonaríamos fácilmente este orgullo. Seguro que en tiempos de Jesús nadie se habría sorprendido de la oración hecha por este fariseo. Por el contrario, así debería presentarse todo hombre ante Dios, como lo hace el fariseo. En verdad pareciera que más bien todos deberíamos ser como este hombre. Ya nos empieza a gustar un poco a partir de esta explicación del fariseo. Era una buena persona. Hemos escuchado al fariseo enumerar sus buenas obras y esperando así la recompensa. ¿Qué puede presentar en cambio el publicano, que es un recaudador de impuestos? Nada. De hecho, se queda lejos porque se avergüenza. Nos produce rápidamente compasión y quisiéramos animarlo diciéndole, mira, no te preocupes, Dios perdona todo. Nos genera cierta simpatía este publicano, pero no nos engañemos, el publicano no es un tipo amable ni bondadoso como nos parece a la primera. Era considerado un delincuente, era signo de la miseria moral en Israel. Él es el encargado del pago de impuestos para los romanos. Debe entregar al Estado un monto que ha pactado previamente con los romanos y el resto que de lo que recauda queda para él. La ley le permitía incluso aumentar las tarifas y cobrar de más. Es algo así como un ladrón autorizado. Además, al asumir el cargo, le tuvo que rendir pleitesía al emperador, traicionando así a su pueblo y también a su Dios. Eran odiados por los judíos, era mal visto por todos, incluso porque terminaban explotando a los pobres. No podía, por ejemplo, entrar en la casa de un judío piadoso, la casa tenía que ser purificada entera después de eso. Tampoco valía su testimonio en un tribunal, ni tenía derechos religiosos. Era una persona poco fiable y no era querida. Después de ver estos dos personajes, bueno, nos volvemos a preguntar de cuál nos sentimos más cercanos, con cuál nos gustaría pasearnos por la calle. Con el publicano, hoy sería funado, insultado en las calles. Con el fariseo, bueno, tendríamos diferencias en lo teológico, pues un hombre pues reza a un rostro, a un Dios distinto que el de Jesucristo, pero tal vez no iríamos conversando de teología en la calle, pero iríamos tranquilos con él, porque iríamos acompañados de una persona leal, correcta, íntegra. De hecho, Jesús no pronuncia un juicio moral contra ellos, pues Jesús lo ve como nosotros. El fariseo es honesto y el publicano es un delincuente. El juicio que Jesús hace es sobre el rostro de Dios al que ellos rezan. Y de eso se trata la parábola. ¿Cuál es el Dios que está detrás de cada uno de ellos? ¿Cuál es el Dios que está detrás de tu propia oración? El fariseo le reza a un Dios que es como el fariseo, administrador, que toma nota de las obras buenas y de las malas y hace una lista de cada persona, ¿cierto? Así toma nota también de las faltas del publicano. ¿Qué hizo Dios por el fariseo en esta oración? Nada. Porque el fariseo fue ante Dios, se declaró justo ante él por sí mismo, por sus obras. De hecho, el fariseo inicia dando las gracias a Dios, pero por las cosas que él mismo ha hecho. No es una mala persona, pero es una persona ingenua. Piensa que sus obras son las que lo hacen justos. No se da cuenta, que las buenas obras son la señal de un Dios que te ha hecho justo. El fariseo no debe renunciar a su vida irreprochable, sino que debe rechazar la falsa imagen de Dios que tiene en su mente y en su corazón. Él regresó a su casa igual que como salió, con sus buenas obras, pero no ha entrado en relación con el verdadero Dios. En él nada cambia, porque él llegó ante Dios con todo resuelto y no venía a cambiar ante Dios, sino que venía a presentarle la lista de sus obras buenas. A partir de esta imagen deformada de Dios vienen otros problemas. Por ejemplo, como la necesidad de establecer líneas divisores entre los justos y los pecadores. Bueno, ¿qué pasa con el recaudador de impuestos? ¿Cuál es la imagen que tiene de Dios? Fíjense que él llega a rezar y se queda a distancia, dice el texto. Él se reconoce que está lejos de Dios. Y también está lejos del fariseo, de su vida ordenada. Sobre todo, la forma de vida es muy distinta. Debe pensar, ese fariseo que está ahí es mucho mejor que yo. Yo lo único que he hecho en mi vida es mal. No es capaz de levantar los ojos al cielo. No tiene nada que presumir ante Dios. No tiene nada que presentarle a Dios.
Dice el texto que se golpea el pecho, cosa que no era común, es una expresión poco frecuente. En el pecho está el corazón. Desde ahí se toman las decisiones. En la sede de su corazón está el pecado. Él está reconociendo que es débil y frágil. Siente la necesidad de ser fortalecido por el Espíritu del Señor. Es como dice el Salmo, crea en mí un corazón puro. Le está diciendo, Señor, ten piedad de mí, soy pecador. Tal vez pensaríamos que debiese enumerar la lista de los pecados, así como el fariseo enumera las virtudes, pero no es necesario, porque él no ruega que no se le castigue. Él sabe que no se le va a castigar. Él ha comprendido que Dios es amor. Quiere dar gracias a Dios, pues le ha hecho comprender que debe dejar la vida mala y que su misericordia es posible en él. El publicano tiene la disposición correcta que permite que Dios lo haga un hombre justo. Por eso vuelve justificado a su casa. Recordemos que esta parábola se dirige a los que presumen ser justos y terminan despreciando a los demás. No son los fariseos del tiempo de Jesús, sino son los fariseos de nuestro tiempo, de nuestras comunidades, que todavía le rezan al Dios que toma nota de las obras buenas y de las malas, y que premia y castiga. Ese Dios que no existe. Ha entrado en nuestra vida cristiana la espiritualidad de los méritos, que termina siendo la negación de la gratuidad del amor. Para terminar, creo que es una buena oportunidad este domingo preguntarnos cómo llego ante la oración, qué hago con mi vida, cómo se la presento al Señor, a qué voy a rezar, a darle instrucciones al Señor de lo que tiene que hacer. ¿Voy a contarle las cosas buenas que hay en mí? ¿O voy ante Él a presentarme como lo que soy, necesitado de su amor? Si voy lleno, con todo resuelto, el Señor no tiene nada que hacer en mí. Si voy como el publicano, totalmente abierto a la misericordia de Dios, el Señor lo puede hacer todo en mí. Dime cómo rezas y te diré cuál es el Dios que está presente en tu vida. Les deseo a todos un buen domingo y una buena semana.